La cabeza de Michael Moreno vale $5 millones para Estados Unidos. 60 millones de dólares le costarán a Nicolás Maduro las elecciones parlamentarias. 10 días haciendo fila para echar gasolina en el Tigre. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2020. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, acusó este martes a Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, de recibir sobornos para manipular los procesos judiciales. Pompeo hizo la denuncia a través de su cuenta en la red social Twitter. Michael José Moreno Pérez es un amigo de Maduro. Usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción. Ante las diferentes irregularidades que Estados Unidos ve en Michael Moreno, ofrecen $5 millones a quien pueda entregarlo. Nuestros equipos están desplegados en todo el país para traernos información de manera directa. Por eso a esta hora nos vamos a Caracas, y es que la Asamblea Nacional se reunió en sesión ordinaria para tomar algunas decisiones. Por ejemplo, el Congreso decidió denunciar al régimen en instancias internacionales y designar a un encargado presidencial para atender la emergencia de la pandemia. El reporte con Mildred Manrique. Sí, Carla, gracias por el contacto. Para la Asamblea Nacional, señalar a los venezolanos que han retornado al país como armas biológicas y responsabilizarlos del recrudecimiento de la pandemia es un acto irresponsable, según los parlamentarios, por lo cual han acordado denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por promover la segregación y la estigmatización contra los venezolanos que han retornado a la patria. Escuchemos. Otra cosa que una campaña que desata la dictadura para tratar de conseguir un culpable por el aumento de las cifras del COVID-19 en Venezuela, en un país donde el régimen no ha sido capaz ni siquiera de garantizarle un tapaboca a los ciudadanos. Hemos escuchado, además de voceros de la dictadura, una campaña que emprenden para tratar incluso de marcar las casas de los ciudadanos que han retornado al país para tratar de acusarlos de foco, de ser precisamente foco de la epidemia en nuestra nación. Es por eso que el mundo entero debe conocer de la voz de este Parlamento Nacional lo que es la nefasta realidad que está viviendo el pueblo venezolano, que intenta volver. Ha fallecido a partir de hoy y a partir desde que comenzó la cuarentena es responsabilidad de Nicolás Maduro. No compró los ventiladores. No hay un ventilador nuevo en Venezuela. A nivel nacional tan solo hay entre 280 a 290 ventiladores. En los hospitales más grandes de nuestro país tan solo hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva. A nivel nacional tan solo 800 camas de emergencia. Un Nicolás Maduro que mentía descaradamente el 26 de abril de este año cuando decía que él tenía 27.780 camas. En este mismo debate realizado este martes con el Parlamento venezolano, los diputados también responsabilizaron a Nicolás Maduro de la crisis hospitalaria y de todo el caos sanitario que hay en el país, porque Nicolás Maduro ha preferido invertir en unas máquinas de votación llamando elecciones en diciembre que invertir en las verdaderas necesidades para atender al pueblo con esta tragedia que es la pandemia del COVID-19. En ese sentido, el presidente encargado Juan Guaidó anunció el nombramiento del diputado José Manuel Olivares como comisionado presidencial para la salud para atender a los migrantes venezolanos, no solo los que se encuentran en el país, sino los que también están fuera del territorio nacional. Entre las obligaciones que tendrá el parlamentario Olivares, que se encuentra exiliado, también está dar 2 partes semanales relacionados a las cifras del COVID-19 y todo el trato que se le va a dar a los venezolanos que se han contagiado con este virus, así como también canalizar todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria para que ingrese al país y que de verdad le llegue al pueblo venezolano que más lo necesita. Esa es la información que tenemos hasta esta hora y con ella volvemos el pase contigo a los estudios en Bogotá. Adelante, Carla.
Gracias, Mildred, por la información. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karin Vera, condenó categóricamente la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de invertir más de 60 millones de dólares en las elecciones de diciembre. Esto en medio de la grave crisis generada por una pandemia como el coronavirus. El reporte con Marine Glot. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karin Vera, condenó categóricamente la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de invertir más de 60 millones de dólares en las elecciones de diciembre, en medio de la crisis humanitaria agravada por la pandemia del coronavirus. La parlamentaria nacional Karin Vera considera una farsa el llamado para el proceso electoral del mes de diciembre. Nicolás Maduro ha condenado a los ciudadanos venezolanos a morir de hambre, pero piensa invertir más de 60 millones de dólares en una farsa electoral, sin importarle siquiera que el país esté pasando por una emergencia humanitaria compleja que se ve agravada por la presencia de coronavirus en todo el territorio nacional. La diputada Vera fue enfática al señalar que sin condiciones no puede avalarse ningún proceso de elección popular. Condenó que en Venezuela se desconozca la voluntad del electorado. Y de eso tenemos profundos ejemplos, y es uno de ellos el Estado Táchira, donde tenemos una gobernadora electa por el voto popular, pero a quienes le impusieron el mal llamado protector del Táchira para que sencillamente atarla de manos y evitar de que pueda ejercer libremente todas y cada una de sus competencias. A eso es a lo que nos oponemos. La también líder de Primero Justicia señaló que los partidos demócratas continuarán dando la lucha para lograr condiciones y alcanzar el cambio político que necesita el país. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Marine, por tu reporte. Nos vamos al estado Vargas, y es que hay una gran consternación por las trágicas muertes de dos menores, uno de 6 años y otro de 27 en un río, el primero de ellos en una playa. Y es que aunque está prohibido usar estos espacios por la pandemia, la gente no está acatando las recomendaciones de las autoridades. El reporte con nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde las afueras de la morgue de Pariata, y es que hay gran consternación en el estado producto de las trágicas muertes de un niño de apenas 6 años y de un joven de 27 años debido a que desacataron la prohibición del uso de las playas, ríos y balnearios de la entidad, medida que además entró en vigencia desde el pasado mes de marzo producto de la pandemia del COVID-19. En el caso del niño de 6 años que fue identificado como Sebastián José Pereira Núñez, supimos que acudió a una playa en Mare en compañía de un vecino y un amiguito de 7 años. Sin embargo, fue arrastrado por una fuerte ola hasta que lamentablemente perdió la vida. Mientras que en el caso del joven de Caruao, lamentablemente quedó un registro del momento en que se dio un clavado en un río en la parroquia, sin saber que este sería el último que haría, debido a que falleció producto de una fractura en la cervical. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el director de la Policía Municipal de Vargas, comisionado jefe Manuel Romero, quien se pronunció acerca de estos lamentables hechos y recordó a la colectividad la importancia de hacer cumplir las medidas a propósito de evitar el contagio del COVID-19. Lamentar en estos momentos profundamente y hacerle llegar un pésame a los familiares de los dos fallecidos el fin de semana, el niño en Pariata y el joven en Caruao. Es lamentable que se estén utilizando los espacios de playas, balnearios y ríos, y que estén ocurriendo hechos de esta índole que ponen en peligro la vida y la integridad de la ciudadanía, y además de eso es un riesgo para el contagio del COVID-19. Es un llamado que hacemos desde la Policía Municipal para que la gente entre en conciencia que estamos ante una pandemia mundial con riesgo de muerte, y hemos hecho un trabajo en esos espacios, hemos llamado a la conciencia, hemos tomado medidas, hemos multado gente, y todavía hay personas, hay ciudadanos que no utilizan las medidas de bioprotección cuando salen a la calle.
Durante esta semana, los cuerpos de seguridad de la región, como la Policía de La Guaira, Policía Municipal y Guardia Nacional, mantienen un despliegue para hacer cumplir las restricciones propias de la radicalización de la cuarentena y de esta forma evitar hechos tan lamentables como los ocurridos durante el pasado domingo con la muerte de ambos varguenses en el marco del Día del Niño. Esta es la información que te podemos ofrecer desde el Litoral Central y con ella retornamos el pase a los estudios. Gracias, Ami. Continuamos con más. Un grupo de conductores que llevan más de 10 días en cola en una estación de servicio de la ciudad de El Tigre trancaron la Avenida España para exigir el suministro de combustible. El reporte con Jesús Albino. La deficiencia en la distribución de combustible en la zona sur de Anzoátegui es cada vez más crítica. En estas estaciones de servicio, un aproximado de 200 conductores, luego de permanecer 10 días en fila esperando por el carburante, decidieron trancar la vía y manifestar su descontento. Queremos que la salgan, Hoy cumplí 10 días en la cola. Mi carro es el que está en el principio de la cola, con 2 carros más que están allí, que los compañeros se quedaron sin gasolina. El detalle es que la dueña de la bomba dice que a ella no le mandan combustible. La gente de la ODI, los que administran, no dan información tampoco, ¿verdad? Nosotros estamos padeciendo, no tenemos gasolina con que irnos a nuestras casas. Queremos que, por ejemplo, que el gobierno se aboque a esto, porque todos necesitamos combustible, porque sin el combustible, ¿cómo nos movilizamos? Extraoficialmente se conoció que tanto en el municipio Simón Rodríguez como en Guanipa, diariamente apenas 1 o 2 estaciones de servicio son abastecidas y en algunas ocasiones ninguna recibe despacho. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Jesús. Nos vamos al occidente de Venezuela y es que en el estado Lara, en plena pandemia del COVID-19, se incrementan cada día las manifestaciones en reclamo por servicios básicos en la población. A esta hora, el reporte con Ramón Vélez. Hola Carla, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el contacto. Nosotros en esta oportunidad estamos al oeste de Barquisimeto. Específicamente estamos en la comunidad Pila de Montezuma, al oeste de la ciudad. Repito, acá en esta comunidad los vecinos han roto el confinamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro a causa de la pandemia del coronavirus. La falta de servicios básicos los ha hecho salir directamente a la calle. Falta de gas doméstico, falta de agua, colapso de aguas servidas en las comunidades, entre otras problemáticas. Vamos a conversar justamente con uno de los habitantes de la zona para que nos narre la problemática que ustedes tienen acá en la comunidad. Bueno, esta problemática es gravísima de los servicios públicos aquí en el barrio Pilas de Montezuma 1, agua, luz, transporte, gas. Más de 5 meses de todos los servicios que te estoy hablando y le hacemos el llamado a la ciudadana gobernadora Carmen Meléndez para que se aboque a resolver los problemas que estamos viviendo los habitantes del oeste de la ciudad de Barquisimeto, en especial al barrio Pilas de Montezuma 1. Bien, eran parte de las declaraciones de uno de los habitantes de la zona. Justamente también hay una joven que ha tenido que salir de su vivienda debido pues a un colapso de aguas residuales desde hace 3 años. Ella no cuenta con una vivienda y está actualmente pidiendo ayuda gubernamental. Tu nombre y tu apellido y nos cuentas la situación. Yo me llamo Ledis Iglesia y pido la situación que tengo es que mi casa está colapsada de las cloacas y pido ayuda. Necesito ayuda a la gobernadora que me preste la ayuda a una vivienda porque en realidad la necesito. Tengo 3 hijos y estamos Naguará demasiado mal. Bien, ahí tenían parte de las declaraciones de esta habitante contando la problemática. Pero esto no solamente falla en la zona. También hay problemas con el servicio de electricidad y también con el servicio de internet. Vamos a conversar con una de las habitantes para que nos narre el problema que tienen acá en la zona. Bueno, hasta ahora, mire, cuando se va la luz, duramos de 6 a 8 horas sin luz. Es insostenible porque no tenemos gas y pues nos toca cocinar con cocina eléctrica. A veces nos toca acostarnos sin comer porque no tenemos cómo cocinar. De verdad la situación es fuerte. Teniendo niños, imagínense cómo uno se acuesta sin comer. La problemática del internet. Aquí los ladrones hicieron fiesta, se llevaron los cables del internet y tienen más de 2 años y ni se abocan a la problemática del internet. Aquí habemos muchas personas, más de 200 personas que no tienen el internet, ni la CanTV tampoco.
Bien, aquí tenían entonces parte de lo que son las quejas de estas familias del oeste de Barquisimeto, denunciando la situación precaria en la que están en plena pandemia por el coronavirus. Es el informe que nosotros podemos dar a esta hora desde Barquisimeto y regreso con usted a Bogotá, Carla. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en nuestra mesa de análisis conversamos con el doctor en Ciencias Políticas Guillermo Tell Aveledo a propósito de esta crisis que golpea al venezolano, que sin duda alguna lo está poniendo en un momento muy terrible a nivel de toda Latinoamérica, tomando en cuenta la pandemia de la cual es víctima el mundo, pero que a Venezuela la golpea sin duda de una manera diferente. Doctor, ¿cómo está? Le saludamos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por su invitación. Así es, doctor. Pues una de las cosas que nos preguntamos es cómo se puede atravesar, superar y vivir una pandemia con una inflación acumulada del 295%. Hemos hecho encuestas dentro de nuestros programas, algo que llamamos la pregunta del día, y una de las personas nos decía, tenemos que salir a la calle a buscar cómo resolver la comida diaria. Es decir, ya no piensan en morir por COVID-19, sino piensan en que pueden morir de hambre. ¿Qué reflexión hacemos el día de hoy, doctor? Bueno, hay un riesgo calculado de toda la población venezolana que se solapa a lo que ya ocurre en muchas partes de América Latina. Estas poblaciones más asistidas, que sufren más desigualdades, que tienen una precariedad vital muy grande, pues son llevadas a romper la cuarentena. La cuarentena es un lujo del primer mundo, si se quiere. Pero lo que puede mitigar por acción del Estado, por acción de una economía sana, en los países donde, pese a que ha habido una gran crisis económica, había una economía viable, en Venezuela simplemente se potencia. La única ventaja que tuvo Venezuela al comienzo de esta crisis es que su relativo aislamiento fue postergando el momento del aumento de la curva. Pero eso también ha creado una especie de fatiga y de escepticismo en la población, que al no ver que los casos subían, se relajó un poco y se relajó pensando, bueno, yo tengo que sobrevivir. Y eso no impacta en los sectores populares, impacta en los sectores de clase media, impacta al pequeño comerciante, impacta al tendero, impacta al oficinista, todos los cuales dependen para su vida diaria del ingreso regular. Y eso no ha habido unos programas paliativos por parte del Estado venezolano, más hay programas sociales ordinarios que tienen un corte político, un corte partidista y un corte clientelar agresivo que no funcionan en estos casos. Entonces, obviamente es muy dramático. Añádasele a eso que es una población que en términos generales está mucho peor nutrida que hace 20 años, mucho peor en condiciones de salubridad. ¿Cómo se puede un venezolano ordinario lavar las manos con frecuencia si no hay agua en el grifo? ¿Cómo puede un venezolano evitar el mercado con regularidad si no hay luz que le permita tener electrodomésticos? ¿Cómo pueden los niños, cuando no hay un servicio telefónico consistente, educarse en estas circunstancias? Y ya vamos a ir 4 meses de cuarentena, a 5 meses de cuarentena, con el añadido de un semestre más, lo cual es sumamente grave y delicado. Ahora, por eso tan precario como Venezuela, lo que ha desnudado esta crisis no es la precariedad que ya conocíamos, que sabíamos que teníamos, sino la precariedad de incluso sectores que pensaban que estaban apertrechados frente a esa crisis. Entonces, claro, pareciera que el panorama no fuera nada alentador, tomando en cuenta que usted ya nos ha dado pues la radiografía económica social del país, pero hay una esperanza que de alguna manera muchos venezolanos sienten, puestos los ojos en un presidente interino llamado Juan Guaidó. ¿Qué tanto puede hacer Guaidó en este momento, donde lo reconocen cerca de 60 países de manera pues internacional? Juan Guaidó tiene apoyo, tiene recursos, tiene oro venezolano, pero
en la realidad, en la materia, en la práctica, el venezolano no siente que Guaidó puede resolver el problema del hambre, de la economía informal, de lo que se va a vender en la calle para poder comer a diario, del distanciamiento social. Entonces, en este momento, esa figura que salvaría de alguna manera la esperanza venezolana no tiene modo de acción. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, hay un hecho dramático, una constatación dramática, que es que la falta de poder, una cosa es el reconocimiento internacional, una cosa son los recursos incluso, pero el poder es cómo tú haces que esos recursos cumplan tu voluntad, es decir, tú tienes una agenda de gobierno, tú tienes una agenda política determinada, cómo hacer que tus capacidades se conviertan en actos, se conviertan en hechos. Las capacidades del gobierno interino son limitadas por el mero hecho de ser gobierno interino ya atrás, pero además por ser un gobierno interino que no controla territorialidad, no controla administración, no controla nada de eso. Ha habido momentos, además de anuncios, que le han costado muy caro al gobierno interino, que ha sido, por ejemplo, la idea de una suerte de ayuda al personal sanitario en Venezuela. Y en eso ha estado quedándose como unos pies que no engranan, que no terminan de cuadrar, porque no ha terminado de operacionalizarlo. Ya tenemos todos estos meses de cuarentena, todos estos meses de pandemia, y pese a los buenos esfuerzos, pese a los buenos cerebros que hay en torno al gobierno interino, no hay realmente la capacidad operativa. Claro. No hay modo de transformar eso. Entonces, esa impotencia, por supuesto, daña el prestigio, daña la popularidad. Hoy el venezolano sufre una gran crisis de liderazgo, porque desconfía del Estado que maneja el PSUV, desconfía del Estado que maneja el presidente Maduro, pero a la vez no tiene realmente esa esperanza con respecto al gobierno interino. Está allí, le tiene afecto, le tiene estima, pero ya no considera que es la salida de su crisis. Y se ha hablado de eso, de hecho, no apunta hacia una salida política. Hay una gran resignación en el venezolano hoy día, que se nota en nuestra opinión, que se nota en la suerte de abandono político que tiene el venezolano. Abandono político, claro, que no es solo porque los líderes políticos de oposición se han ido, no se han ido a propósito, se han ido al exilio, han sufrido vejaciones, han sufrido intervenciones, han sufrido inhabilitaciones. Estamos en un sistema que ha demolido a la oposición, está tratando de crear una oposición alternativa, pero esa oposición no genera ningún tipo de respeto y adhesión. La duda es quién va a ser la figura representativa de la oposición y cómo va a mantenerse ahí, o en este caso el presidente Guaidó, y toda esa ilusión que la acarrea, pero que está disminuyendo. Claro, además fíjese, por ejemplo, recordamos que este registro de médicos, de personal de salud, cuando se inició la pandemia, no pudieron registrarse porque fueron hackeados por el Estado venezolano, de alguna manera intervinieron para que no se pudiera hacer este balance de cuántos médicos podían recibir los $100 por parte del gobierno interino. Pero aparte de eso, esa desesperanza, nos preguntamos, en este momento veo una luz al final del túnel con Alex Saab privado de libertad, porque es que también hemos hecho esas encuestas y sentimos que la gente de alguna manera dice, bueno, si Alex Saab entrega al pez gordo por el que el gobierno de Donald Trump me está ofreciendo $10,000, entonces ahí de alguna manera se abre esa esperanza que está buscando el venezolano. Bueno, yo no sé si para personas vinculadas a redes criminales como el señor Saab, presuntamente, una recompensa como la que ofrece el Estado norteamericano es realmente jugosa. Puede ser una recompensa importante en términos de su propia seguridad e integridad. Claro, que le bajen la pena, por ejemplo. De los negociadores. Pero lo cierto es que yo no veo realmente una esperanza en el mediano plazo y en el corto plazo a el cambio en Venezuela. El cambio en Venezuela pasa también porque la sociedad toda reclama sus derechos de un modo que ha dejado de hacer en los últimos años, esperando que venga una suerte de deus ex machina, de hecho trascendental, como el hecho del señor Saab. Es decir, esto no va a salvar. No parece, porque la jurisdicción en la cual va a estar esta persona, es una jurisdicción que es, a la hora de la verdad, con respecto al pueblo de Venezuela,
el poder efectivo en Venezuela, impotente. Y esa, o sea, no es como si fuera una banda de narcotraficantes y hay un Estado que colabora para perseguir esa banda de narcotraficantes. No, es un Estado que es hermético a esa colaboración. Y allí está, pues, la gran tragedia venezolana, que deberá pasar por ese reconocimiento. Ahora, ¿usted cree que el venezolano de alguna manera se atreva a poner esa esperanza y ver otra luz en el túnel en estas elecciones que ha convocado Nicolás Maduro para el 6 de diciembre y que de alguna manera se convocan en plena pandemia? A veces nos preguntamos si la pandemia ha favorecido a Maduro, si de alguna manera se ha salvado otra vez, aprovechando de extender los tiempos y los lapsos, sigue allí en el poder, la gente sigue con pandemia, con crisis y llama a unas elecciones parlamentarias para diciembre. Esas elecciones iban a ocurrir, así que lo dramático es que no había una táctica, una estrategia clara de la oposición frente a todos los vejámenes que ha ocurrido antes de esas elecciones. Yo no veo matemáticamente posible que en las circunstancias y en las condiciones en que esas elecciones están planteadas, la oposición pueda ganar. No porque no tenga el apoyo popular. Una cosa es el descontento de Maduro, otra cosa es el apoyo popular a la oposición. Pero, contando todo eso, tienes los factores de la oposición secundaria, pero es un satélite del gobierno, y también un hecho importantísimo. Tú mismo sabes que esas reglas electorales tal cual existen, no están hechas para estimular el sufragio, no están hechas para realmente distribuir el poder. El PSUV, ganando en unos pocos circuitos, ganando en unas pocas circunscripciones, ganando en unos cuantos estados, se va a llevar la gran cuota de poder de la Asamblea Nacional. Claro. Y su visión de estas elecciones es: yo voy a complicar el alegato internacional, el alegato de Occidente, según el cual yo tengo una asamblea ilegítima. O yo tengo una asamblea que es legítima y yo no. Eso es lo que pretende enturbiar el gobierno de Maduro. Esa especie de monstruo de 9 vidas. Sí. Legitimarse con una asamblea que la van a elegir con unos pocos votos, porque así vayan a votar pocos, como sea ganan, con el nuevo cuadro electoral. Legitimarse sería un lujo. Claro. Es mucho más rudimentario. Es simplemente complicar el que va a decir, bueno, el año que viene, ¿quién es el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Es el presidente Guaidó en una asamblea con continuidad administrativa? ¿Es el liderazgo del G4? ¿O es el que sea electo presidente de la asamblea después de esto, después de estas elecciones? Eso en algunos países va a complicar la ecuación. En algunos países va a complicar el apoyo hacia Nicolás Maduro. Y en algunos le va a facilitar, yo soy el Estado chino y ha estado inhibido de liderar el gobierno de Maduro, no solo porque es incompetente, sino porque además tengo el temor de que ese financiamiento lo pierda al no estar aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, esto me allana el camino, lo que no podía hacer la Asamblea Constituyente. Y es un modo, vamos a decir, de plantear la discusión, de donde hay poder, porque lo que tiene Nicolás Maduro esencialmente es poder. Sí. Existe también algún tipo de apelación, no a la legalidad, porque esto no es un régimen que interesa a la legalidad, sino a complicar el argumento de la legalidad y de la legitimidad de los otros, de sus adversarios, que están, debilitados. Así es. Bueno, doctor, muy interesante haberlo escuchado el día de hoy. Podemos de alguna manera tener el panorama político de Venezuela un poco más claro, saber a ciencia cierta qué terreno pisa la oposición, qué terreno pisa el régimen de Maduro, y así el venezolano saque sus propias conclusiones de estos dos panoramas que ahorita debe enfrentar. Gracias por habernos acompañado, por estar en Impacto Venezuela. Hasta pronto, muy gentil. Gracias. Conversábamos con Guillermo Tell Aveledo, analista político con quien pudimos hacer una radiografía general de todo lo que sucede en Venezuela en materia política. Ha sido un gran titular el que nos ha ofrecido el día de hoy. No hay una estrategia clara por parte de la oposición que permita vislumbrar a cada venezolano una esperanza puesta en este grupo. Por eso dice que el venezolano está totalmente resignado y además de ello señala que la población está
está recibiendo los embates de una pandemia, nada más y nada menos que en una condición de desnutrición, que es prácticamente como está el venezolano hoy en día, muy mal alimentado y con una inflación que supera el 295%. El día de hoy, este analista político también nos ha señalado que Maduro busca complicar el panorama electoral de cara precisamente a las elecciones parlamentarias. Dice que igualmente las van a llevar adelante porque así vayan pocas personas a votar. De alguna manera se trata de la posibilidad de Nicolás Maduro, del régimen, de legitimarse con lo que les falta, que es volver a tener el control del Congreso en Venezuela. Seguimos con más información. Caracas, la capital de un país petrolero, exhibe hoy una vialidad totalmente destruida. Huecos enormes están en todas partes. Estos son consecuencia de la ineficiencia y la crisis económica que atraviesa el país. El reporte con Stenif Olivares. Carla, gracias por el contacto. Con esta hermosa vista te saludo desde la ciudad de Caracas, que Maduro dijo está escondida de casos de coronavirus, pero también repleta de huecos. La capital de Venezuela, un país petrolero por excelencia, tiene y sufre del mal estado de las vías. El caso se complica mucho más con las lluvias que se registraron durante todo el día. Algunos huecos son pequeños, otros son más anchos, otros más profundos. Sorprendieron a conductores que inevitablemente tuvieron que caer en ellos. Es importante destacar, Carla, que también nos topamos en nuestro recorrido, en el recorrido que hizo Impacto Venezuela, con funcionarios de cuerpos de rescate como Protección Civil, que estuvieron durante todo el día monitoreando el caudal del río Guaire y alerta de presentarse algún tipo de percance. Recordemos que Venezuela y Caracas también, por supuesto, está en la etapa del 7x7 de cuarentena radical para evitar la propagación de casos de COVID-19. Ya nuestro país registra más de 100 fallecidos y más de 12.000 contagios. Con esta información regreso contigo, Carla, a los estudios en Bogotá. Gracias, Stenif. Seguimos con más. 130 mujeres han sido asesinadas en Venezuela de enero a junio del año 2020, según estimaciones del Monitor de Feminicidios. El reporte con Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos en la morgue de Bellomonte en Caracas para llevarles información en materia de sucesos. Y es que hasta la fecha, al menos 130 mujeres han sido asesinadas en todo el país, según el Monitor de Femicidios. El último caso que conocimos acá en Caracas se registró el pasado fin de semana, cuando fue localizado el cadáver de la joven Yaniorlis Pedríquez, de 24 años. Esta dama fue localizada con múltiples golpes y puñaladas en la avenida Sucre de Caracas. Hasta el momento las autoridades descartan el robo, pues la víctima tenía todas sus pertenencias. Presumen que se pueda tratar de un crimen pasional o un ajuste de cuentas. Según sus familiares, el pasado martes la joven salió de su casa en Santa Teresa del Tuy, alegándole a sus parientes que iba a casa de unos conocidos en el barrio Plan de Manzano, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Eso fue lo último que los allegados supieron de ella. Sin embargo, las investigaciones policiales arrojaron que ella nunca llegó a la vivienda que pretendía visitar. El cadáver fue localizado por transeúntes en la esquina que comunica la avenida Sucre con la avenida principal del manicomio. El cuerpo de Pedrique presentaba 8 heridas por arma blanca en distintas partes de su cuerpo, además de hematomas ocasionados con objetos contundentes. La víctima frecuentaba la zona y sitios aledaños de Katia, por lo que tenía conocidos ahí. De hecho, fue uno de ellos quien se dio cuenta del hallazgo y notificó a la familia. Los parientes piden a las autoridades que se incrementen las averiguaciones para dar con las causas de este crimen y capturar a los responsables. Esta es una realidad que no deja de ocurrir lamentablemente en Venezuela. Hemos visto como las cifras de femicidios siguen aumentando sin que se tome en cuenta por las autoridades. Esta, Carla, es la información que hasta este momento te llevamos desde la morgue de Bellomonte, quien nos reportó desde Caracas, Venezuela. Joan Camargo, somos Impacto Venezuela. Gracias, Joan. Seguimos con más. Nos vamos al estado Carabobo. Y es que en conmemoración al Día del Policía fueron ascendidos 64 funcionarios pertenecientes a la Policía Municipal de Valencia. 500 nuevos uniformes y otros implementos también fueron entregados al órgano policial durante esta actividad. El reporte con Ignacio Yaguare.
Con las medidas sanitarias establecidas fue realizado un breve acto en la sede de la Policía Municipal de Valencia. Los ascensos fueron realizados por la alcaldía en compañía del comisionado Francisco Quiñones y otras autoridades, quienes ratificaron su compromiso con los organismos de seguridad que hacen vida en la capital carabobeña. El día de hoy estamos otorgando 64 nuevos ascensos a estos funcionarios que, bueno, gracias al cumplimiento de los protocolos establecidos para dichos ascensos, bueno, se logró hacer esta importante motivación para nuestros policías el día de hoy, como todos los años lo venimos haciendo. Se están incorporando 44 nuevos policías a este cuerpo de la policía, donde, bueno, nos ha llevado a más de 500 hombres y mujeres. La gran meta nuestra es llegar a 700 hombres y mujeres que permitan garantizarle la seguridad a los valencianos y valencianas. El alcalde Alejandro Marvés también destacó la entrega de uniformes e indumentarias para los funcionarios policiales, así como la reinauguración del comedor en la sede principal de este cuerpo de seguridad. Esta policía además ha recibido importantes dotaciones por parte de la alcaldía. Hemos dotado de 500 camisas, 500 pantalones, 165 pares de botas, 100 correajes o 68 gorras, 100 juegos de capota. Durante nuestra gestión hemos garantizado la remodelación de un espacio importantísimo para el comedor de nuestros policías, todo lo que tiene que ver con la instalación principal de la policía. Equipos de comunicación, patrullas y reforzamiento de la recién formada Brigada Ciclista de la Policía de Valencia son algunas de las exigencias que el mandatario municipal se comprometió a gestionar durante los próximos meses. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Gledys Ibarra denuncia en desgarrador video que quieren extorsionarla. La actriz también dice que fue una niña abandonada y despreciada. En un desgarrador video colgado este martes en su cuenta de Instagram, la actriz Gledys Ibarra habló de lo triste y dura que ha sido su vida por haber sido una niña abandonada, despreciada y no querida por sus padres y que ahora pretenden extorsionarla. Yo fui una niña abandonada, despreciada, no querida por mis padres. Yo siempre me pregunté por qué. Yo fui criada y todo el que ha estado dentro de mi círculo cercano de amigos y los que quieran revisar la historia de mi vida a través de entrevistas o de lo que sea, ustedes van a ver que siempre la referencia con respecto a mi vida tiene que ver con mis tías, no con nadie más. Hemos llegado al final de esta transmisión por el día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores, gracias por habernos acompañado.